Hoy tenemos el placer y el honor de charlar con el rabino Yosef Garmon desde la ciudad de Ashdod, en Israel. Yo quería preguntarle, en su opinión, un hombre de fe, ¿qué usted piensa del rol que juega la fe hoy día, la fe y la espiritualidad en el mundo que estamos viviendo? Bueno, justo escribí un artículo en español y ahora también lo publiqué en hebreo sobre qué dio la Biblia o el judaísmo, porque hay unos que dicen que el judaísmo no dio nada en el pasado y no va a dar nada en el futuro. Entonces, en el pasado dije, no hablo ahora de premios Nobel y cosas así que no necesariamente tienen una conexión fuerte o tajante con el judaísmo, porque hay premios Nobel que no son judíos. No entro en esos pensamientos, sino simplemente mostrar que primero en la historia, en la evolución de la ética del judaísmo, dio mucho porque fue la primera religión que dijo que a su imagen y semejanza Dios creó el humano. Y eso era una novedad porque según todas las mitologías, el humano llegó o por error o por una guerra entre dioses o para complacer a los dioses. Pero llega el judaísmo y dice, no, al revés. Dios cree también en el humano. El humano no llegó por error. También según la ciencia, la biogénesis, que el comienzo de la vida, la evolución de las especies, el Big Bang, todo lo podemos combinar y conectar con la religión, no hay ningún problema. Pero la biogénesis, el principio de la vida, por el momento llegó de una forma totalmente casual y sin una explicación específica según la ciencia. Llegó de otro planeta, lo que sea. No, dice el judaísmo, Dios no hizo el humano porque se cayó aquí de repente. No, a su imagen y semejanza hay aquí un propósito. Uno, Asa et Adam hizo a todo el humano, quiere decir, hay igualdad, no hay castas, no hay uno más, uno menos, todos son iguales. Eso no existió. En la India o en todo el lejano oriente conocemos lo que son las castas, lo que fue creado de las Shudras, se va a quedar ahí siempre. Los Dalit, que eran los impuros, no pueden salir de eso porque así nacieron de las piernas de Dios, entonces no pueden subir y ser brahmana como que nació de la boca de Dios. O incluso Platón, Aristóteles, los grandes filósofos escribieron, los esclavos nacieron esclavos y no pueden, para eso nacieron, no hay salida. Y llega el judaísmo y dice, no, todos pueden ser lo mismo, porque todos se de lo mismo. Entonces, ese para mí es un regalo increíble a la humanidad. También el tema de la evolución de la ética. El judaísmo no anuló la esclavitud porque no se podía anular algo que todo el mundo lo tenía en ese momento. Pero sí metió que el esclavo tiene un día al año, a la semana de Shabbat, pero también para el esclavo. Entonces le dio probar esa libertad y después él luchó para conseguirla. Y al final metió muchas condiciones para tratar bien al esclavo que poco a poco se anuló. Hasta el siglo XVIII, XIX en muchos países todavía, en Estados Unidos y en otros lugares no anularon la esclavitud. Derechos a la mujer. El judaísmo fue la primera que dijo que la mujer es un sujeto autónomo y no un objeto más, como que vemos en las leyes de Hammurabi, Onamo, Ashnuna y en todo lo demás, y que las mujeres siempre eran menos de lo que era el hombre. Claro que el judaísmo ahora no es el más feminista que hay, porque puedes encontrar cosas en el Talmud que hablan así, que hablan así, pero él es la religión que empezó a hablar de los derechos de la mujer, haciendo la Ketubá, que es un documento totalmente a favor de la mujer en el momento del matrimonio. Decir que la mujer es más alta espiritualmente del hombre, según la Cábala. Y decir que gracias a las mujeres salimos de Egipto, que las mujeres no pecaban en el becerro de oro, que las mujeres eran juezas también y escribieron libros dentro de la Biblia como el libro de Esther o de Ruth y otros. Ese no existió antes. Es decir, hoy en día el mundo es mucho más avanzado, pero también gracias a lo que empezó todo eso. En los sacrificios también, claro que el judaísmo habla de sacrificios, pero fue la primera voz que dijo a Abraham, no sacrifiques a tu hijo, en una cultura que todos sacrificaban a sus hijos. Encontramos tanto en los aztecas, en Maya, en la Inca, en África, en América Latina, en los tribus de Mesopotamia, en los fínicos. En todo el mundo encontramos testimonio que sí había sacrificios humanos en todas las culturas. Pero llega Dios y le dice a Abraham, no quiero esto. Es decir, es otro comienzo de la evolución de la ética. Y mucho más cosas que el judaísmo renovó en el mundo del pasado. Pero para mí todo eso va a ser muy pequeño sobre lo que va a dar en el futuro. ¿Por qué? Si uno encuentra o lee los libros de futuristas como Michio Kaku, como Yuval Harari, como David Pesci, como Ray Kurzweil y otros que dicen que con la inteligencia artificial y con los algoritmos y eso, el humano no va a ser necesario para nada. Es decir,
cada cosa que el humano hace, las máquinas lo van a hacer mucho mejor. El AlphaZero logró ganar y aprender solo ajedrez en 4 horas y nadie lo puede ganar. No es como el azul profundo que ganó a Kasparov y después de 2 segundos él ganó otra vez. No, y que le enseñaron. Aquí programa que aprendió desde cero, solito, a saber cómo jugar ajedrez y todo. Pero no nada más eso, todo el mundo ya sabe que la inteligencia artificial puede hasta hacer canciones y duetos entre cantantes que ya murieron hace mucho y hacerlo mejor que ellos, y sin que ellos estén aquí para cobrar $50,000 por un concierto. Puede hacer un holograma y traer a cualquier cantante y cantarlo mejor y sin pagarle nada. Hacer fotos mucho mejor de lo que hacen los humanos, escribir artículos mucho más interesantes en cualquier tema. Ganar, ser abogados o médicos o conductores, lo van a hacer mejor de los humanos. 90% de los accidentes son por errores humanos, ¿ok? Si quitamos eso y le damos a las máquinas, cualquier cosa, en cualquier trabajo que quieras, el humano va a ser innecesario totalmente para el mundo que viene, que ya está aquí. Entonces, esa es una desesperación, es una tristeza, es trágico lo que leemos sobre lo que va a pasar en el futuro con el humano, porque así como, según la ciencia, el Homo sapiens ganó a los neandertales por diferentes razones, aquí las máquinas, las computaciones y esto van a cambiar el humano. Hay un grupo que se llama transhumanista, que hay diferentes explicaciones desde Huxley hasta cómo se transforma esto, pero de alguna manera vemos que hay una transformación o transfiguración del humano dentro de las máquinas. Entonces, según la ciencia, que no existe ni el alma y todos los sentimientos son productos bioquímicos que tenemos en la cabeza, lo podemos agarrar e inculcar también dentro de inteligencia artificial y va a poder también sentir, pero no va a pedir vacaciones, fiestas, comidas, todos los beneficios que el humano pide, y va a poder trabajar mucho mejor. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar el humano? No hay ningún motivo. Pero si creemos en el alma y creemos en Dios y creemos en la fe, entonces sabemos que todo esto de inteligencia artificial y todo funciona como simulacra sobre toda la data del pasado. El humano es el único que puede proyectar al futuro. Es el único que tiene imaginación. Dentro de toda la humanidad, del mundo, animales y todo, ninguno tiene imaginación al futuro. El humano es del futuro. Y ese es el alma, esa es la esperanza más grande que tenemos. Nosotros no podemos hablar, y eso es lo que hablamos antes, no podemos hablar sobre antisemitismo y problemas del pasado nada más. Tenemos que proyectar al futuro, qué queremos hacer en el mundo. Y lo mismo en eso. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi nombre es Eyes, seré lo que seré, es decir, no me hables del pasado nada más, de lo que Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Abraham, eso está bien. Pero yo soy el futuro. Quiero salir de Egipto, háblame del futuro. Y para mí eso es la gran ventaja que va a tener la religión, la fe, la Biblia, en esto de darle el significado y la pertenencia que el humano más necesita en un mundo que va a ser tan necesario. Porque vamos a vivir 200 años o 300 años con un vacío tremendo que no vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Y lo vemos, en los países más civilizados hay más suicidios que en otros países pobres. En Japón, Finlandia y Suiza hay más suicidios que Guatemala, Senegal y Somalia, que es horrible. Pero mientras más uno tiene, a veces más triste es, porque tiene vacío y no tiene significado. La religión llega a decir, Dios cree en ti porque tú puedes mejorar el mundo. Estamos creando nuestro mundo venidero aquí. Sí, tal vez no va a haber trabajo, porque no vamos a necesitar de trabajar. Tal vez todo se va a cambiar a una dimensión mucho más interesante y mucho mejor. Tenemos que estar preparados, pero tenemos que ser parte de lo que trae ese futuro. El futuro no llega automáticamente, nosotros lo estamos creando juntos. Y esa es la ventaja más grande que tenemos como humanos. Entonces, la fe va a seguir jugando un rol muy importante en las próximas generaciones. Más que antes. Para mí, por ejemplo, Shabbat. Antes Shabbat era subir al burro o no subir al burro. Eso era todo. No era tan necesario. ¿Ah? No, al burro.
al burro, al camello, cada uno a su animal. Es decir, Claro. ese era lo único que uno tenía y no tenía en Shabbat. Era la única diferencia. No era tan necesario Shabbat, porque en toda la semana no era... hoy en día, toda la semana estás con noticias, con celular, con todo el mundo encima. Necesitas un día a la semana de estar desconectado de todo ese diluvio que hay afuera. Cada vez que el mundo más va avanzando, más vamos a necesitar entrar a esa cápsula para tener algo. Entonces va a ser más necesario cada vez. Decía Ilan Ramón que, bueno, él sube al espacio y él fue y se entrevistó con un rabino en los Estados Unidos para preguntarle cuál iba a ser entonces el significado de Shabbat, si él iba a estar orbitando a una velocidad mucho mayor y para él iba a salir el sol y iba a cada 90 minutos. Cada pocos minutos. Entonces, que iba a tener Shabbat cada unas cuantas horas. ¿Qué significaba Shabbat? Y su respuesta precisamente es muy parecida a lo que usted dice, es que no importa la velocidad a la que vayas, hace falta que tomes un tiempo para parar, para detenerte, para hacer una pausa y quizás también para aprovechar ese momento y conectarte con Dios. Cuando llegaron a la luna en Apolo, las primeras, no entro ahora a las discusiones si llegaron o no llegaron, pero en 1969 y también un poco antes cuando estaban hablando de eso, la primera cosa que leyeron eran los 10 primeros versículos de Génesis. Ahí está la historia y lo pueden ver en internet, está todavía la grabación. Es decir, uno puede llegar a la luna y todo, pero no puede olvidar de esas cosas. Y mientras más vamos a avanzar, más vamos a necesitar todas esas cosas, más que antes. Bueno, para cerrar me gustaría preguntarle si hay proyectos nuevos que tiene en mente. Nos comentaba de educación, ¿en eso se va a estar enfocando ahora? Sí, no me gusta hablar mucho del futuro, es decir, sí proyectar, sí hacer, sí pensar, pero no tanto mencionar, no trato de no, vamos a hacer esto, porque no soy político y no trabajo para tener votos a ninguna. Y siempre llego a Guatemala o cualquier lugar y digo, señores, de mí no tengan miedo porque no llego a colectar votos, porque no soy guatemalteco, no puedo ser presidente ni aquí, ni en Honduras, ni en ningún lugar. Y en Israel no trabajo, entonces tampoco. Tenemos unos proyectos en Israel, pero es con organizaciones aquí lindas, por ejemplo, de bodas gratis para huérfanos con Yad Ezra y Shulamit y otros, pero el tema es, no estoy juntando votos y necesito el momento para trabajar, y hay cosas que no se logran al final, ¿sí? No soy Dios y no puedo lograr todo, entonces no me gusta decir algo y prometer y después no sale, pero gracias a Dios hay mucha gente buena que hacen parte de esto. Y estamos, ahora, antes que llegaste, estuve hablando con este amigo Jonathan de Sabras, de empezar a hacer también, su organización Sabras está basada en su historia también personal, de salir de la pobreza a través del deporte, por ejemplo. Entonces él quiere agarrar y formar grupos de diferentes lugares pobres para también poder darle esa oportunidad del deporte y sacarlos de la pobreza a través de esto. Entonces me dijo, vamos a hacer esto y esto. Y dije, ok, con esto y esto, vamos a empezar a hacerlo. El tema de las familias que van a poder trabajar su tierra y diferentes cosas así que, gracias a Dios, ya estamos avanzando en eso. Y como te dije, en la educación es la parte más importante que quiero enfocar, por lo menos este futuro cercano. Aunque los resultados tal vez van a estar en el futuro lejano, pero es bastante importante. Bueno, realmente un gusto haber hablado con usted, haber charlado, haber aprendido. Siempre se aprende mucho de usted. Yo le digo a la gente que nos acompañan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en muchas ocasiones aprovecho para invitarlos a seguirlo a usted, porque tiene un mensaje primero que todo de esperanza. Y es gratis. Un mensaje, y es gratis, un mensaje de enseñanza además. Entonces, ¿dónde la gente puede encontrarlo usted? ¿Cómo pueden seguirlo en las redes sociales? ¿En cuáles? ¿Con qué nombre? Bueno, en Facebook el Rabino Yosef Garmon, que es tal vez la única red que sí soy un poco activo. En YouTube subo a veces, pero lamentablemente por falta de tiempo no siempre subo ahí las cosas, pero trato. En Instagram no mucho, ¿ok? Pero gracias a Dios Facebook tiene algo que a veces sube algo en Facebook, se sube automáticamente ahí, entonces lo pueden ver ahí. TikTok y eso no tengo, entonces no. Twitter sí, pero no tanto. Así que
más de todo en Facebook, pero hay algo más, y es más importante, en la realidad. ¿Qué quiere decir en la realidad? Al lado de tu casa o al lado de una persona que nos escuche o un amigo de él, puede ver un anciano, una persona que necesita, puede desarrollar su propio proyecto. Y tengo varios ejemplos de gente, tanto en Chile, en diferentes lugares, que se animaron a través de redes de hacer su proyecto, porque siempre me dicen, ¿cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo hacer? No tiene que llegar hasta Guatemala o hasta eso para encontrar, se puede encontrar en un proyecto que pueden desarrollar, que pueden hacer. Empezar con algo pequeño. Mira, una persona se cayó de la moto, como te dije antes, y cuando me llama hace un tiempo, me llama un señor, me dice, mira, ¿te acuerdas de mí? Y dije, claro que sí, pero ¿quién sos? Me dice, no, yo soy el joven que se cayó de la moto y eso, me voy a casar. Dije, ese sí, seguramente se cayó de la moto. Ahora entiendo. Y me dice, mira, te quiero invitar a la boda. Y me salvaste la vida. Y le dije, ¿cómo? Yo te salvé la vida. Tú no sabes cuántas vidas salvaste. Wow. Entonces, no tiene que caer de la moto, pero pueden encontrar una cosa pequeña y el efecto del murciélago, de la mariposa, como lo quieren llamar, lo va a hacer mucho más grande. Y cuando uno empieza, siempre Dios le ayuda. Así que también le devuelvo la pelota a ustedes también para que sigan, no nada más páginas de Facebook o dar like no es suficiente hoy. Claro. ¿Okay? Hay que también moverse y compartir cosas buenas para tener ese ambiente de redes también un poco más positivo. Traer que cada uno tenga su propia obra, su propio proyecto, sus buenas acciones de bien. Así es, porque a veces uno da like y piensa que con eso se salvó el mundo. No, hay que hacer. Pero de todas formas que le sigan entonces usted en su página en Facebook y bueno, también para quien guste de otras como Instagram o YouTube, que también lo encuentren en sus. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.